pues, ¿qué debe de pedirle a Dios? Dios puede hacer cualquier cosa. A lo mejor podemos decir: Señor, quita este problema, por favor, que ya no tenga yo oposición, que yo ya tenga la libertad. Está bien, uno puede pedirle a Dios eso. Sin embargo, hermanos, recordemos, ¿verdad?, que mientras vivamos piadosamente en Cristo Jesús, la persecución va a ser inevitable. Y tal vez puede quitar una, pero al rato viene otra, y después viene otra, y después viene otra. Y a veces se juntan 2 o 3, o a veces va saliendo de un problema y ya se metió en otro. Son pruebas inclusive para nuestra fe. Pero de acuerdo a lo que hicieron los hermanos aquí, tal vez lo mejor es pedir a Dios ayuda y fortaleza para mantenernos fieles. Más que pedirle a Dios a cada rato que quite nuestros problemas y nuestras situaciones, pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles, a perseverar, a soportar los problemas y a que nunca desistamos de servirle valerosamente. Que nunca dejemos de ser un fiel cristiano, una fiel cristiana, que nunca dejemos de predicar su palabra. Señor, no permitas que yo me desanime, no permitas que yo me aparte. Señor, ayúdame a hacer la obra que tú me has encomendado. Estoy pasando por problemas, yo sé que no es fácil, Señor, por mi condición, por mi vida, por mi situación, por lo que yo sufro. Pero Señor, ayúdame, yo quiero hacer lo que tú esperas de mí. Que pongamos nuestra confianza en Dios y que le pidamos, hermanos, de esta manera, ¿verdad?, para que Él nos ayude en nuestra persecución. Cuando estemos pasando en la práctica, ¿verdad?, esto es lo que corresponde hacer. Otra cosa, hermanos, también que nos enseña la Escritura, ¿verdad?, es que debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Sí. Eso es lo que implica hacer. Cuando estamos pasando por una situación difícil, esto es un bálsamo en la vida del cristiano. Va a ser mucho más fácil enfrentar la persecución cuando estamos plenamente convencidos y persuadidos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es algo bien importante. Hermanos, entender y confiar en la palabra de Dios nos va a hacer mucho más fuertes en la fe. Cuando una persona no comprende, cuando una persona no presta atención a la palabra de Dios, cuando una persona no se esfuerza por aprender, por entender, espiritualmente va a ser débil. ¿Sí? Débil. Entre más nos nutramos, más fuertes seremos, más arraigados estaremos, mayor será nuestra convicción de las cosas y por consecuencia seremos menos propensos a sucumbir cuando seamos perseguidos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, note usted lo que dice aquí la Escritura. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, note usted, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15, hay 2 cosas, 2 consejos que se nos recomiendan hacer ante tales situaciones. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. 2 cosas bien importantes. Hermanos, cuando padezcamos por causa de la justicia, en primer lugar, no debemos tener miedo, no acobardarnos, no amedrentarnos. Debemos bendecir a Dios en nuestros corazones y note usted, debemos estar listos para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Eso es fundamental. Cuando el cristiano es capaz de defender sus convicciones con la palabra de Dios,
créanme, mis hermanos, podemos estar seguros que esos opositores en realidad no se están oponiendo a nosotros, se están oponiendo a Dios. ¿Sí? Porque nuestras acciones, nuestras creencias, nuestra fe, no está basada en tradiciones, en suposiciones, en sentimientos, sino en la palabra de nuestro Dios. Por eso hay que aprender, ¿verdad?, a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso siempre, hermanos, que se nos cuestione acerca de nuestra fe, acerca de nuestro estilo de vida o acerca de nuestra perspectiva cristiana, debemos estar preparados para explicar. ¿Sí? Para explicar. Debemos nosotros estar capacitados para enseñar. Tenemos que estar capacitados para abrir la Biblia, citar texto, citar capítulo y versículo y poder enseñar a las personas lo que nosotros creemos y lo que profesamos. Eso es bien importante. Las presas fáciles de nuestro adversario el diablo son aquellos hermanos que no están nutridos con la palabra de Dios y que no son capaces de dar razón de la esperanza que hay en ellos, que no son capaces de defender sus convicciones, su fe. Sí. Esos hermanos son los más débiles. Y cuando vienen los problemas, son los que primero se apartan. Sí. No pueden defender su fe. Cuando viene la oposición, empiezan a titubear, se llenan de dudas, de incertidumbres, de temores, y hay una gran posibilidad de que terminen renunciando a su fe. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios. Nutrámonos con ella. ¿Qué cree el cristiano? ¿Cuál es nuestra convicción de las cosas? En cuestión de la doctrina del Señor, ¿estamos preparados para defenderla? ¿Para enseñarla? ¿Sí? Porque muchas veces podemos ser atacados por ese lado. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Amedrentarnos? ¿Conturbarnos? Estar preparados, es lo que dice la Escritura. Entre más preparados estemos, más fuertes vamos a estar. Sí. Y me pueden decir lo que quieran, loco si quieren, fanático. Yo sé que no es cierto, porque yo tengo un conocimiento de la palabra de Dios. No es simplemente algo que me heredaron mis padres. No es algo simplemente, hermanos, que por ahí escuché o que es algo de emoción, de mis sentimientos. No. Yo estoy preparado en mi mente. Yo conozco lo que dice la Escritura. Yo puedo citar la Biblia para defender mi fe. A mí no me va a espantar lo que me digan. No. Por eso es bien importante, hermanos, el estudio de la palabra. ¿Sí? No sacarle la vuelta a la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos. Y estamos capacitados para aprender, todos estamos capacitados. Sí. Es cierto, hay temas que son más difíciles, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero estudiando, preguntando, indagando, escudriñando las Escrituras, claro que es posible entenderlos. Tales personas, hermanos, como decía, van a vivir siempre débiles, ¿verdad? Mientras no decidan nutrirse como deben de la Escritura. Los cristianos, hermanos, debemos estar plenamente convencidos de lo que creemos, y no solamente eso, debemos saber por qué lo creemos, debemos ser capaces de defender esa fe con la palabra de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo mucha oposición. Y no solamente oposición, inclusive especialmente, y esos que eran considerados los eruditos, los doctos de la ley, muchas veces lo buscaban para tratar de encontrarle en alguna falta y le hacían preguntas con doble intención, a ver si él se contradecía en algo y poder acusarle. Sí. Eran maliciosos en ese aspecto.
Pero nuestro Señor Jesucristo siempre pudo vencer la oposición de sus enemigos, note usted, con la Escritura. Siempre. El Señor les contestaba y les decía, por ejemplo, erráis ignorando las Escrituras. El Señor les decía, por ejemplo, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, ¿verdad? Cuando se dijo esto y esto y esto. Al mismo Satanás en persona, el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Y le citaba la Escritura. Escrito está. Sí. Por eso les digo, mis hermanos, para poder sobreponernos a la persecución cuando estemos pasando por ese tipo de situación en nuestra vida cotidiana, práctica, tenemos que nutrirnos más y más de lo que la enseñanza de Dios nos dice, y en cuestión de nuestras convicciones, hermanos, estar bien convencidos, bien seguros, ¿verdad? En base a lo que la Biblia nos enseña. Otra cosa, hermanos, también que se nos recomienda en la práctica, ¿verdad? Es asociarnos más con los hermanos. Siempre hay que procurar una relación estrecha con cristianos fieles. Ayer en la junta que tuvimos, nuestro hermano Charles nos recordaba, ¿verdad?, la importancia de juntarnos más, de convivir más, de tener compañerismo, de asociarnos los cristianos. Se vino la pandemia y como que esto nos afectó, ¿verdad? Pero dentro de lo posible hay que procurarlo. Podemos decir que mientras la asociación íntima con el mundo resulta siempre peligrosa, la asociación con los cristianos, por el contrario, nos estimula, nos fortalece. Dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 22, dice el apóstol Pablo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, a veces no basta simplemente alejarse de lo que es malo, ¿sí?, de lo que no conviene en nuestra vida cristiana. Tenemos también que buscar, que asociarnos con los hermanos, ¿verdad? Y juntamente con ellos, como dice aquí Pablo, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. No debemos de ser individualistas, no debemos pretender aislarnos de la iglesia, de los hermanos, y yo solo, ¿verdad?, llevar mi vida cristiana allá aparte, ¿verdad?, sin esa cercanía, sin ese compañerismo. No. Todas estas cosas que hay que buscar, por supuesto, la justicia, la fe, el amor y la paz, pero dice que en conjunto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un cristiano jamás debe de procurar vivir separado o aislado de los hermanos en Cristo. Sí, hermanos, esto es algo bien importante. Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, cuando no convivimos con los hermanos, no hablamos con ellos, ni siquiera una llamada, un mensaje, no los visitamos, no los invitamos a nuestra casa, pocas veces, a veces, pocas oportunidades dedicamos para convivir. Eso es peligroso, ¿sí? Y eso no nos ayuda para nada en enfrentar nuestros problemas. Debemos encontrar la fuerza y la alegría en la compañía de otros cristianos. Eso es algo elemental para poder sobreponernos a la persecución. Dice en la segunda de los Corintios capítulo 1 versículo 3, note usted, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estas palabras son muy interesantes y son muy, muy importantes que las entendamos, mis hermanos. Cuando un cristiano, note lo que dice aquí, sufre las aflicciones de Cristo, ¿sí? Los demás
sus hermanos, su familia, le consuela en su sufrimiento. Lo que dice aquí la Escritura. Así que la consolación de Dios no significa necesariamente que nuestras aflicciones van a desaparecer, que Dios por arte de magia va a quitar todos nuestros problemas. No. No necesariamente esa es la consolación que Dios da. El ser consolado por Dios y por los hermanos implica recibir fortaleza, implica recibir ánimo, esperanza para hacer frente a los problemas, a las situaciones. Muchos de nuestros hermanos, como mencionábamos también, han enfrentado ya estos mismos problemas, de manera que ellos se pueden identificar con nosotros por su experiencia, por su conocimiento. Ellos pueden darnos palabras de ánimo, pueden darnos consejos, pueden ayudarnos a sobrellevar estas situaciones por las cuales estamos pasando. Sí. Y ahí encontramos consolación. Dios nos consuela muchas veces a través de nuestros hermanos en la fe. En la asociación con el mundo, hermanos, jamás vamos a encontrar un estímulo o una motivación a seguir sirviendo a Dios cuando estamos pasando por problemas. Sí. Allá en el mundo nadie nos va a decir, sigue adelante. Nadie nos va a decir, mantén firmes tus convicciones. Esfuérzate por servir a Dios. Por el contrario, tal vez el consejo que se nos dé, mira, pues si eso te está causando problemas, pues ya deja la iglesia. Sí. ¿Para qué andas batallando? En el mundo, hermano, no vamos a hallar el consuelo que necesitamos para enfrentar estos problemas cuando estamos pasando los sufrimientos de Cristo Jesús. Por el contrario, va a haber tropiezos, estorbos. Pero los hermanos, en la asociación con los hermanos es diferente. Porque cuando nos acercamos a ellos, cuando buscamos su compañía, ellos nos van a animar a hacer lo correcto. Ellos nos van a animar a que no nos apartemos del Señor. Nos van a orientar, nos van a aconsejar, nos van a decir cómo actuar. Sí. Nos van a dar palabras de estímulo. Van a ser ellos una causa de motivación para que nosotros podamos continuar en la vida cristiana. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué tenemos que hacer, mis hermanos, para mantenernos sin fluctuar? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos firmes cuando hay problemas, cuando hay situaciones? Dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y particularmente dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, también la reunión de la iglesia es parte fundamental. Sí, a nuestros hermanos los vemos entre semana, algunos, no a todos, ¿verdad? Y tal vez podamos tener alguna plática, alguna conversación, pero en la reunión de la iglesia encontramos un estímulo muy grande. No solamente en lo particular, en la charla, en la plática con mis hermanos y hermanas, sino a través de todo lo que se hace aquí. A través de las oraciones, a través de los himnos, a través de la predicación, inclusive a través de la Santa Cena y de la ofrenda. En cada acto de culto hay un mensaje. En cada acto de culto está nuestro entendimiento y nuestra comprensión de por medio. Cuando participamos de la Santa Cena, hermanos, estamos nosotros recordando que Cristo murió por mis pecados, que Él sufrió mucho por mí. Que Él inclusive, hermanos, padeció vituperios y golpes y azotes, y que sus manos y sus pies fueron clavados en una cruz, y que Él se desangró, y que esa sangre preciosa fue para que yo fuera lavado de mis pecados. Y dice la Escritura que cada que participamos la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, siempre lo hacemos con el pensamiento en nuestro corazón de para qué se utiliza la ofrenda.
para ayudar a los hermanos que están en necesidad, no solamente aquí, sino en muchos lugares. Y que acciones de gracia se levantan para Dios por medio de esta ofrenda. Alabanza y honra es dada a Dios por el uso de la ofrenda. Que tenemos comunión con los hermanos que predican en muchas partes, en muchos países, la palabra de Dios. Y que a través de esta ofrenda, hermanos, tenemos nosotros parte en ello. Recordamos que al usar nuestro dinero para la obra de Dios, nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando cantamos, somos exhortados, somos enseñados, somos animados. Cuando oramos de la misma manera. Y cuando abrimos las Escrituras y leemos su palabra también. Aquí en la iglesia, en la reunión, en el culto a Dios, encontramos mucho estímulo para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Pero si dejamos de congregarnos, si en vez de acercarnos más a Dios y acercarnos más a los hermanos, nos vamos retirando, nos vamos enfriando y dejamos de congregarnos, hermanos, nos debilitamos. ¿Sí? Y no vamos a poder soportar la prueba. ¿Sí? Por lo general, hermanos, los hermanos que a veces actúan de esa manera y empiezan a desanimarse y a dejar de asistir a los servicios, tarde que temprano, hermanos, lo hemos visto muchas veces, terminan por apartarse de la iglesia de Dios, por apartarse de la fe. El no asistir a las reuniones es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Sí. Los hermanos enfrentan mucha oposición, mucha persecución, pero aún así se les anima a no dejar de congregarse. ¿Sí? En el primer siglo, hermano, no era fácil ser cristiano. Pero la palabra de Dios dice que no se les haga costumbre, no dejen de congregarse, porque esto es parte de su estímulo, es parte importante para que ustedes puedan mantenerse firmes en su vida cristiana. Sí, mis hermanos, sobre todo en momentos así se requiere que nosotros nos exhortemos, nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras. Así que las reuniones de la iglesia también son parte muy importante en nuestra asociación con los hermanos y de gran bendición en nuestra vida, sobre todo cuando nosotros estamos pasando por persecución. Como punto número 3, hermanos, ¿cuál es la bendición de los que son perseguidos por causa de la justicia? Dice el Señor en Mateo 5, verso 10 nuevamente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, nuestro galardón es grande en los cielos, dice. Hermanos, para poder superar la oposición a nuestro cristianismo, necesitamos muchas veces una fuerte motivación que nos impulse a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y en la Biblia encontramos dos motivaciones que deben de ser muy poderosas. Por un lado, el infierno. El infierno es real, no es ficción. No es un cuento, no es fantasía. El infierno existe y no queremos ser echados en él, no queremos ser atormentados eternamente. Y eso debe ser una motivación muy poderosa, hermanos, para mantenernos firmes y no apartarnos del camino de Dios. Pero por otro lado, Dios nos da una motivación también positiva, hermosa, preciosísima. Y esa motivación es el cielo. El cielo es un lugar inmensamente maravilloso, que nuestra boca, que nuestras palabras no pueden describir. Es un lugar inefable. No hay lenguaje que el ser humano pueda utilizar para describir, para entender cómo es de maravilloso aquel lugar.
Lo que sí sabemos es que ahí no va a haber dolor ni tristeza ni ninguna clase de sufrimiento. Y lo que hace más maravilloso el cielo es que ahí vamos a estar con Dios, que ahí estaremos eternamente con Él, que le veremos cara a cara, que le serviremos. Sí. Estar en compañía de Dios es el premio más grande que puede tener una persona cuando vaya al cielo. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está prometiendo en esta bienaventuranza. Hay muchas moradas que Jesús fue a preparar y queremos tener un lugar allí. Yo quiero tener un lugar en el cielo, mis hermanos. Y yo creo que ustedes también. Nadie se quiere quedar fuera. Bueno, si somos fieles, si sufrimos por causa de la justicia, si somos vituperados y se dicen muchas cosas contra nosotros mintiendo, y si a pesar de toda la persecución nos mantenemos fieles hasta el fin, hermanos, tengamos por seguro, nuestro galardón será grande en los cielos, muy grande. Sufrir persecución, hermanos, no es agradable. No es algo bonito, no es algo que nosotros disfrutemos. Pero si soportamos sin renunciar a nuestro cristianismo, a nuestro servicio fiel, hay muchas razones por las cuales podemos estar alegres. Y esta yo creo que es la mayor de todas. La recompensa que nos aguarda en el cielo. La vida eterna con Dios, allá en la gloria. En la carta a los Romanos capítulo 8, verso 17, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Note usted, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, la herencia que Dios tiene preparada para nosotros está 100% garantizada, pero siempre y cuando padezcamos juntamente con Cristo. Quienes no estén dispuestos a soportar la oposición o la persecución, los que prefieran ir por un camino espacioso y cómodo, hermanos, debemos entender, no serán glorificados con Cristo. No lo serán. No van a ir al cielo. Para ellos no es esta bienaventuranza. ¿Qué debemos hacer? Bueno, al igual que Pablo, debemos nosotros recordar que siempre que padezcamos, siempre que suframos, siempre que experimentemos toda clase de mal, hermanos, hay una recompensa, hay una gloria muchísimo mayor, que supera con creces cualquier cosa que podamos nosotros sufrir en este mundo. ¿Vale la pena sufrir? Sí, vale la pena. A las burlas, los desprecios, los vituperios, las amenazas, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. Porque nuestro galardón es muy, muy grande. Inmensamente grande. La recompensa vale cualquier sacrificio que tengamos que hacer. La recompensa, hermanos, vale la pena soportar cualquier cosa en esta vida, por difícil y dura que sea. En la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Note usted, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso los hermanos con gozo, ¿verdad? Con gozo sufrían toda clase de persecuciones. Perdieron muchos las cosas que tenían, sus bienes materiales, inclusive muchos perdieron familia, perdieron hijos, perdieron padres. Muchos se quedaron sin nada, pero con gozo lo sufrían.
porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow. Hermanos, todo lo que los hermanos hebreos padecieron, lo hicieron por causa de Cristo y lo hicieron con gozo en sus corazones, porque sabían que su galardón era grande en los cielos, porque el Señor así lo prometió. El Señor así lo dijo, y debemos creer y debemos de confiar, y debe de ser un gran estímulo para nosotros para nunca jamás apartarnos de la fe de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, último texto que vamos a leer, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los hermanos allí en Esmirna estaban sufriendo mucho. Muchos que caían en la cárcel ya no salían con vida. No era de que iban a estar ahí una condena de 2, 3, 5 años y los dejaban en libertad. No. La gran mayoría de ellos era ejecutado. Pero dice el Señor, esa tribulación solamente es por 10 días, por un periodo de tiempo corto, ese es el énfasis, por poco tiempo nada más. Pero si tú eres fiel hasta la muerte, note usted, yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Nuevamente vemos el galardón grande en los cielos. Hermanos, no importa cuánto suframos en este mundo, pronto vamos a recibir una recompensa muchísimo mayor que cualquiera de nuestros problemas. Así que, hermanos, enfrentar la persecución no es cosa sencilla, pero vale la pena. No se desanime. Hermano, hermana, si usted está pasando por algún problema, alguna situación difícil en su entorno, en su vida familiar, en su vida social, por causa de su cristianismo, no se desanime. Tome fuerza en el Señor, póngase en las manos de Dios, pídale mucho a Dios valor de nuevo, busque la ayuda de los hermanos, sígase nutriendo con la palabra de Dios y el Señor va a estar con usted. Recuerde que la recompensa vale la pena. Hay que esforzarnos. Si las cosas que valen la pena fueran fáciles, hermanos, pues cualquiera las tuviera, pero el cielo, la bendición más grande, hermanos, requiere esfuerzo, constancia, dedicación, perseverancia. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en esta vida. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.